comunidad, una sociedad, que ocasiona una gran cantidad de muertes. Lo que pasó con el COVID fue un desastre. Sobrepasó una situación mediante la cual no vence nuestra capacidad de poder accionar con nuestros propios recursos. Sobrepasó nuestra capacidad por obvias razones, ¿no? Tenemos un estado de salud tan precario en el país que nos agarró, como se dice vulgarmente, pero calado, desnudos nos agarró. La gente se murió, mucha gente murió, muchos médicos murieron y desnudó, ¿no? Un estado de salud muy precario. ¿Hemos aprendido la lección, chicos, de COVID? No, le hemos aprendido, no, al contrario, más corrupción, los establecimientos de salud más deteriorados, no hay equipo, todo se malogra, y la corrupción nuevamente, ¿no? La corrupción como entra, ¿no? Entonces, ¿qué es un peligro? Es una probabilidad de ocurrencia de un evento de origen natural o inducido por acción humana en un espacio y en un tiempo determinado, suficientemente intenso para producir daños físicos, económicos, ambientales y afecta adversamente a las personas y a sus medios de vida. ¿Cómo podemos clasificar el peligro? Lo podemos clasificar por fenómenos de origen natural y humano. Natural, pues todo lo que ustedes conocen, todo lo que ocurre en nuestra naturaleza, ¿no? Fenómenos geodinámicos, internos, externos, etc. Pero por inducción humana también, ¿no? Físicos, químicos, biológicos. La clasificación de los peligros originados por los fenómenos naturales, ya sea internos o externos, ¿no? Geodinámicos internos o externos, tsunamis, sismos, ¿no? Volcamientos, deslizamientos, etc. Muy bien. Generado por fenómenos de geodinámica interna, ¿no? Sismos, templadas, tsunamis, actividad volcánica. Externo, movimientos de masas de huaicos y deslizamientos. Esto es muy frecuente en nuestro país. Y tampoco aprendemos mucho, ¿no? Porque miren aquí, ¿qué es esto, no? Los pobladores están construyendo en zonas que son demasiado densas, ¿no? Tampoco hemos aprendido mucho. Generado por fenómenos hidrológicos o meteorológicos, oceanográficos, inundaciones, lluvias intensas, el fenómeno del Niño que lo llevamos desde la época del Incanato, y esto no es nuevo, pues, el fenómeno del Niño no es algo nuevo, esto es de muchos años, ¿no? Y nuevamente cómo nuestra comunidad se ve afectada. Heladas, viajes, incendios forestales, explosiones. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es una susceptibilidad de una comunidad social, familia, comunidad o sociedad, estructura física o actividad económica de sufrir daños por acción de un peligro. Son factores de la vulnerabilidad, el grado de exposición que tiene al peligro, la fragilidad o el nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro, y la resiliencia, ¿no? Que es el nivel de asimilación o recuperación. Esos son factores bien importantes en la vulnerabilidad. Dentro de la vulnerabilidad física, la localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo y la vulnerabilidad económica, o bueno, está vinculada con el acceso que tiene la población en un determinado centro poblado a los activos económicos como son tierra, infraestructura, los servicios básicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí de repente ustedes no han podido verlo, pero sí existe muchísima pobreza en muchas zonas de nuestro país, y esto se ha visto acentuado con la actual pandemia, ¿no? Con la pandemia en la que acabamos de salir. La vulnerabilidad social, el nivel de organización y participación que tiene una colectividad, ¿no? Que se encuentra no organizada para poder enfrentar un desastre. La vulnerabilidad educativa, ¿no? La implementación en las currículas de los diferentes niveles para poder enfrentar este tipo de sucesos. La vulnerabilidad cultural es la percepción que tiene el individuo humano sobre sí mismo como sociedad o colectividad, el cual determina sus reacciones ante una ocurrencia de algún peligro. La vulnerabilidad pública es la autonomía y el nivel de decisión política que tienen las instituciones para poder dar respuesta a este tipo de sucesos. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de pérdida y daño producto de la interacción de un peligro con una situación de vulnerabilidad. Y el concepto de riesgo de desastre. El riesgo de desastre comprende el conocimiento de las interrelaciones de las amenazas y la vulnerabilidad que deben ser evaluadas para establecer el riesgo de un probable desastre como parte de un proceso. Entonces, el riesgo de desastres son los posibles
heridas, lesiones o daños que podrían ocurrir con una función del peligro, la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad. ¿Qué es la reducción de riesgo de desastres? Es un concepto y la práctica de reducir algún desastre a través de unos esfuerzos sistematizados, organizados en la localidad, en la comunidad, en la población, buscar reducir los daños. La nueva visión de la gestión de riesgos, antes se tenía como punto focal al desastre, no responder a un desastre. Ahora se debe tener como punto focal establecer cuál es el riesgo del desastre, buscando lograr la inducción de una gestión de riesgos. ¿Qué es una gestión? ¿Qué es hacer una gestión? Es poder prever, organizar una respuesta frente a un determinado riesgo. La gestión de riesgo de desastre, entonces, es un proceso social de generación y adopción de políticas, estrategias, ¿no? y prácticas orientadas a reducir el impacto de un determinado desastre, ¿no? Proteger, en otras palabras, la vida de la población, su patrimonio y al Estado. Muchas personas están conscientes de la trágica consecuencia que provocan los desastres. En todo el mundo son pocos los que se percatan de que se puede hacer algo para reducir sus efectos, ¿no? Los desastres son un problema que podemos y debemos